la función B de la mezcla. Recuerden que con B mayúscula yo represento cualquier propiedad extensiva de la mezcla, el volumen, la entalpía, la energía interna, la entropía o la energía libre de Gibbs. ¿Cuánto vale la propiedad de la mezcla o la propiedad de la mezcla por unidad de mol? ¿Cuánto vale el cambio en la propiedad debido al mezclado, debido a este proceso, lo que yo llamo el delta propiedad de mezcla? ¿O cuánto vale el delta propiedad de mezcla por unidad de mol? ¿Cuánto vale la propiedad molar parcial de I en la mezcla para justamente una mezcla de gases ideales? Bueno, habíamos comenzado a analizar el volumen, habíamos comenzado por analizar el volumen. Entonces decíamos, bueno, queremos obtener primero las expresiones de los volúmenes molares parciales de cada componente en una mezcla de gases ideales. Bueno, para eso aplicábamos la definición de propiedad molar parcial, que era la derivada del volumen con respecto al número de moles del componente 1, manteniendo todas las otras variables constantes, temperatura, presión y número de moles del componente 2. Este volumen que yo tengo que derivar aquí es el volumen total de la mezcla, ¿eh? No es por unidad de mol, sino para los moles totales, es decir, para N1 más N2. Bien, cuando derivo, obtengo que el volumen molar parcial de 1 en la mezcla de gases ideales es igual a RT sobre P, que efectivamente es igual al volumen molar del componente 1. Con esto llego a que en una mezcla de gases ideales, el volumen molar parcial del componente 1 es igual al volumen molar del componente 1. Bien, lo mismo hago para el componente 2 y también llego a lo mismo, ¿no? Que el volumen molar parcial del componente 2 en la mezcla de gases ideales es igual al volumen molar del componente 2. Bien, ahora quiero saber cuánto vale el volumen de la mezcla por unidad de mol. Para eso aplico la relación de aditividades de propiedades molares parciales, en este caso de volúmenes molares parciales. Y esto me queda. El volumen de la mezcla por unidad de mol es igual a la fracción molar del componente 1 por el volumen molar parcial de 1, más la fracción molar de 2 por el volumen molar parcial de 2. Como vimos recién, los volúmenes molares parciales son iguales a los volúmenes molares. Reemplazo y llegaré a que el volumen de la mezcla por unidad de mol va a ser igual a la fracción molar de 1 por el volumen molar de 1, más la fracción molar de 2 por el volumen molar de 2. Fíjense que, en definitiva, los volúmenes molares son, en los dos casos, lógicamente, valen RT sobre P, así que si yo saco factor común RT sobre P, me quedaría la fracción molar de 1 más la fracción molar de 2, y eso es igual a 1. De modo tal que con esto llego a que el volumen de la mezcla por unidad de mol también vale RT sobre P. Muy bien. Que es el volumen justamente de un mol de un gas ideal. Muy bien. También podría expresar el volumen total de la mezcla, ya no por unidad de mol, sino para los moles totales de mezcla. En ese caso aplico la relación de aditividad de propiedades molares parciales, pero en lugar de utilizar fracciones molares, utilizo número de moles. Bueno, cuando hago eso, a lo que llego es a esto, ¿no es cierto? Que el volumen de la mezcla de gases ideales efectivamente será N1 más N2 por RT sobre P. Es decir, el volumen molar por el número total de moles que tengo de mezcla. Muy bien. Y finalmente, vamos a calcular el delta B de mezclado por unidad de mol. Es decir, el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezclado por cada mol de mezcla. Eso, por definición, sabemos que es el volumen de la mezcla por unidad de mol menos el volumen del sistema antes de ser mezclado, el volumen total de los componentes puros antes de ser mezclado. Entonces, ese volumen por mol de la mezcla, ese volumen molar de los componentes puros antes de ser mezclado es igual. Lo que yo en una primera clase llamaba B asterisco, ¿se acuerdan? Es igual a la fracción molar del componente 1 por el volumen molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2 por el volumen molar del componente 2. Fíjense ustedes que el volumen de la mezcla por unidad de mol vale esto, que es la misma expresión que el volumen del sistema antes del mezclado. Y con esto llego a que el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezclado por unidad de mol es igual a 0. Es decir, no hay cambios en el volumen. Durante este proceso de mezclado,
el volumen que tiene el sistema total antes del mezclado es el mismo al volumen que tiene el sistema luego del proceso de mezclado. Y eso es lógico porque, de acuerdo a lo que nosotros analizábamos anteriormente, ese cambio que se produce en el volumen está asociado a las diferencias en las energías de interacción, debido a las nuevas energías de interacción que aparecían acá en la mezcla y que no estaban aquí en el sistema antes de mezclarse. Bueno, como en una mezcla de gases ideales no hay energías de interacción, es lógico que no haya cambio en el volumen, ¿sí? Debido a ese proceso de mezclado. Muy bien, y el volumen que presenta el sistema luego del proceso de mezclado es igual al volumen total que presentaba el sistema antes, o los componentes puros, digamos, antes de mezclarse. Muy bien. Luego, a ver, quiero preguntarles si me van siguiendo bien. A ver, ¿dónde estoy aquí? Bien, ¿me van siguiendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien? Bárbaro. Muy bien, bueno. Ahora continuamos, ya analizamos la función volumen, la función B. Ahora vamos a continuar con la función G, energía libre de Gibbs. ¿Qué queremos obtener? Bueno, queremos obtener las expresiones para la energía libre de Gibbs molar parcial, lo que llamamos potencial químico del componente I. Queremos obtener la expresión para la energía libre de Gibbs, obtener la expresión del cambio de energía libre de mezcla, es decir, el delta G de mezcla. Bueno, como discutíamos recién, para las moléculas del componente I, el proceso de mezclado equivale a un proceso de expansión isotérmica. Y a partir de la expresión de la termodinámica generalizada para el diferencial de G. El diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Como este proceso de expansión que me representa el proceso de mezclado es a temperatura constante, entonces el término en T se me anula. Y a lo que llego es que el diferencial de G es B por diferencial de P. Ahora, como yo les dije, todas las relaciones que se dan entre propiedades extensivas también pueden ser extendidas a propiedades molares parciales. Entonces, esta relación la voy a extender a propiedades molares parciales y me quedará que el diferencial de energía libre de X molar parcial de I, el componente I en la mezcla, es igual al volumen molar parcial de I en la mezcla por el diferencial de P. Y como para una mezcla de gases ideales, yo ya sé que el volumen molar parcial de I es igual a RT sobre P, es decir, es igual al volumen molar de I, y el volumen molar de I es RT sobre P. Entonces, voy a integrar finalmente esta ecuación que obtuve. ¿Desde dónde hasta dónde integro? Bueno, integro en el proceso de mezclado. Integro desde los componentes puros hasta los componentes en la mezcla. Entonces, sobre la izquierda de la igualdad, integraré desde la energía libre de Gibbs por mol del componente I puro, AP y T, este es el estado del componente puro, ese es el estado del componente aquí, ahí, antes del mezclado, hasta la energía libre de Gibbs molar parcial de I en la mezcla ya, AP y T. Es decir, esa es la energía libre de Gibbs molar parcial de I acá, en la mezcla. AP y T. Bueno, sobre la derecha tengo que ser totalmente consistente con mis límites de integración de la izquierda. Es decir, acá como estoy integrando en presión, integraré desde P, que es la presión que cada componente tiene en el estado puro, hasta P sub I, que es la presión parcial de cada componente en la mezcla. Integro desde componente puro hasta la mezcla. Bueno, cuando hago eso, yo integro, fíjense, cuando integre la izquierda me quedará energía libre de Gibbs molar parcial de I a P y T menos energía libre de Gibbs molar de I puro a P y T. Ese término lo paso para el otro lado, integro la derecha también y llegaré a esta expresión que está aquí. Esta expresión me dice, la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I en la mezcla a P y T, este límite superior, que es lo que llamamos potencial químico de I en la mezcla, es igual a la energía libre de Gibbs por mol del componente I puro a P y T, fíjense que ese término viene de acá, es justamente contribución de componente puro, más, acá está mi cursor, más RT por el logaritmo natural. Porque fíjense que el diferencial de P sobre P, la integral de diferencial de P sobre P es logaritmo natural, de la presión parcial de I, esta es la presión parcial de I en la mezcla,
sobre P, que es la presión del componente puro, que viene de este límite de integración, y que tiene que ser consistente con este límite inferior de la izquierda. ¿eh? Entonces, esta presión que está acá abajo, este valor de presión que está acá abajo, tiene que ser consistente con la presión a la cual tengo el componente puro. ¿Estamos? Fundamental. Siempre tengan en cuenta este. Esta presión que está acá es el mismo valor de presión a la cual tengo el componente puro acá. ¿Mm? Bien, como vimos por la relación de la ley de Dalton, la presión parcial de I, esto lo paso para el otro lado, sobre la presión total es la fracción molar de I en la mezcla. Entonces, vuelvo aquí, la presión parcial de I sobre la presión total es la fracción molar de I en la mezcla. De manera tal que llego a esta expresión para el potencial químico. Me dice, el potencial químico del componente I en la mezcla es igual a la energía libre de Gibbs por mol del componente I puro, a P y T, este componente puro que venía de aquí, y que este valor yo lo obtengo ¿de dónde? Y bueno, de las curvas de G para el componente puro como gas ideal. Si esta es la curva de G que ustedes calcularon en la actividad especial que entregaron el martes, ayer. Si esta es la curva de G como gas ideal, en función de T a P constante, energía libre de Gibbs por mol, bueno, para este valor de presión al cual yo estoy graficando esto, y para esta temperatura, es decir, para este valor de temperatura, que será la temperatura a la cual tengo mi componente puro y la mezcla, entonces yo leo aquí el valor que me da la curva. Ese valor será el que tiene que venir acá. ¿Está claro? De ahí sale ese valor. Luego le sumo RT por logaritmo natural de la fracción molar de I. Esto tiene que ver con la contribución ya del proceso de mezclado, de este otro término. ¿Estamos? Recuerden que aquí adentro, en la fracción molar, que está este argumento del logaritmo, ¿ven? La presión que divide es la presión a la cual yo tengo el componente puro. ¿Estamos? Entonces, hacen esta cuentita, toman este valor de la curva de G para el componente puro como gas ideal, P y T, hacen esta cuentita y obtendrán el potencial químico del componente I en la mezcla. Como yo les decía, fíjense que el potencial químico, como es una propiedad molar parcial, depende de la composición. Esa dependencia con la composición de la mezcla está dado aquí, ¿ven? En la fracción molar de I. Fíjense ustedes que si la fracción molar de I vale 0, ¿estamos? O vayamos al otro extremo que se ve mejor. Si la fracción molar de I vale 1, es decir, yo tengo el componente I puro, entonces todo esto se me hace 0. Y lo que tengo será que la energía libre de Gibbs molar parcial será igual a la energía libre de Gibbs molar. ¿Se acuerdan cuando vimos ese ejemplo cuando yo les decía, mezclo agua con agua? Entonces la propiedad molar parcial es igual a la propiedad molar, porque en verdad lo que tengo es componente puro. No tengo proceso de mezclado en ese caso. Muy bien, sigo adelante. Fíjense que otra forma en la cual yo podría haber integrado ese proceso de mezclado, esta integración del proceso de mezclado, yo la podría haber hecho. En lugar de haber integrado a los componentes puros desde P y T, es decir, la misma presión y temperatura que yo tengo en la mezcla, yo lo podría haber integrado desde los componentes puros en su estado estándar. Que ustedes recuerdan, el estado estándar era, se definía como el estado de gas ideal a la temperatura T de la mezcla, pero a la presión de un bar. ¿Estamos? Entonces, fíjense que ahora consideren que mi concepción del proceso de mezclado es esa. En lugar de que a los componentes puros los tengo a la misma P y T de la mezcla, ahora los componentes puros los tengo en su estado estándar. Los tengo en su estado estándar y los integro hasta la mezcla. Entonces, en este caso yo, nuevamente, en ese proceso de mezclado, en esa integración del proceso de mezclado, tengo que ser consistente con mis límites de integración. Entonces, si yo aquí tengo, en la integral de la izquierda, tengo a la energía libre de Gibbs por mol del componente puro a la temperatura T y a la presión de un bar, es decir, en el estado estándar, sobre la derecha, que integro en presión, tendré que integrar desde la presión de un bar. Y voy a integrar hasta la presión parcial. Y sobre la izquierda de la igualdad, en la integral de la izquierda, voy a integrar desde la energía libre de Gibbs por mol
del componente I puro a T y en el estado estándar, y a la presión de un bar, hasta la energía libre de Gibbs molar parcial de I en la mezcla a P y T, que es como está en la mezcla, ¿no? Muy bien. Es decir, lo único que estoy cambiando en esto, en mi dibujito inicial, es que acá a los componentes puros, en vez de considerarlos a T y a P, los estoy considerando a T, pero a la presión de un bar. Es decir, en estado estándar. Aquí al final el estado es el mismo, ¿no? Muy bien, si yo hago esa integración de ese modo, fíjense lo que obtengo, siguiendo lo que discutí recién, obtengo esta expresión para el potencial químico. Que lógicamente el valor, cuando yo evalúo esta expresión, el valor que voy a obtener es el mismo valor que si yo lo evaluase con esta expresión. ¿Por qué? Porque el estado final es el mismo. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo me quedaría ahora. Ahora me quedaría que el potencial químico, el componente I, es igual, que es la energía libre de Gibbs molar parcial de I a P y T en la mezcla, es igual. Ahora fíjense, el límite inferior es la energía libre de Gibbs por mol del componente I a T y a un bar, que es este término de componente puro, más RT por el logaritmo natural, y ahora fíjense, me va a quedar la presión parcial sobre la presión de un bar. ¿Ven? ¿Ven? La consistencia, siempre esta presión, que está aquí como denominador del logaritmo, tiene que ser consistente, tiene que ser la misma presión a la cual yo estoy considerando el componente puro. ¿Estamos? Esa es la única característica, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Independientemente de cómo uno considere la integración, ese proceso de mezclado, siempre uno tiene que ser consistente entre cómo tiene aquí representado el componente puro y qué valor de presión está tomando aquí. ¿Estamos? Bueno, yo les decía, esta expresión de potencial químico, es decir, integrando desde los componentes puros en su estado estándar, no la vamos a utilizar hasta el fin del curso. En la última unidad, cuando veamos equilibrio químico, ahí, por conveniencia, yo voy a tomar esta expresión para los potenciales químicos, es decir, integrando desde el estado estándar. Hasta ahí, todo lo que viene, nosotros vamos a utilizar nuestra concepción del proceso de mezclado tal como lo venimos asumiendo, que es los componentes puros a la misma temperatura y a la misma presión y en el mismo estado de agregación que la mezcla. Es decir, esta expresión de potencial químico. Pero introduzco aquí esta otra forma porque la voy a utilizar mucho más adelante, al final del curso. Muy bien. Bien, ¿me siguen bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, todo bien. Felicitas, bueno, muy bien. ¿Sigo entonces? Seguimos. Bueno, ya he encontrado entonces la energía libre de Gibbs molar parcial. Como les dije, esta es la forma que voy a utilizar por ahora. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a encontrar la energía libre de Gibbs de la mezcla por unidad de mol. Bien, aplico relación de aditividades, como la fracción molar del componente 1 por la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 1, más la fracción molar del componente 2 por la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 2. Estas energía libre de Gibbs molar parcial son las expresiones del potencial químico que obtuve aquí. Cuando yo reemplazo por cada una de los potenciales químicos de 1 y de 2, obtengo esta expresión. Entonces, esta será la expresión para el G de la mezcla por unidad de mol. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen los dos primeros términos, que son justamente la contribución de los componentes puros antes del proceso de mezclado. Entonces, tengo la energía libre de Gibbs del componente 1, puro, a T y P. Recuerden que este valor salía de aquí, de las curvas de G, como gas ideal, para ese componente puro. Y aquí tengo la energía libre de Gibbs por mol del componente 2, ATIP. También saldrá de la curva de G para el componente 2. Bien, y luego tendré estos dos términos que aparecen al final, que fíjense que van a venir, esos dos términos provienen de esta parte, de la expresión de la energía del potencial químico, ¿ven? Y por lo tanto son los términos que corresponden a la contribución por mezclado. Bien, yo les decía en la clase pasada, fíjense, como las fracciones molares son valores entre 0 y 1,
cualquier logaritmo natural de un valor entre 0 y 1 va a ser negativo. De manera tal que el primer término del paréntesis es negativo y el segundo también. Es decir, el paréntesis va a ser negativo. Por lo tanto, si yo multiplico por RT, que ambos son valores positivos, lo que me quedará es que toda esta contribución por mezclado va a ser un valor negativo, es decir, va a reducir el valor de energía libre de Gibbs por mol de la mezcla. Es decir, el proceso de mezclado, cuya contribución está dada por estos dos términos, tienden a reducir la energía libre de Gibbs por mol del sistema respecto del que tendría mi sistema si los componentes estuvieran puros y separados. ¿Qué estoy queriendo físicamente decir con esto? Que si yo tengo mi sistema tal como está aquí, ¿ven? Y en un momento determinado retiro la membrana, el proceso de mezclado tiende a reducir la energía libre de Gibbs por mol de mi sistema. Y como nosotros hemos discutido cuando vimos la función G, cualquier efecto que haga reducir la energía libre de Gibbs por mol del sistema, el sistema justamente lo va a realizar espontáneamente para reducir la energía libre de Gibbs por mol y estabilizarse más. ¿Entienden? Por ese motivo, el proceso de mezclado es un proceso que ocurre espontáneamente, en forma irreversible. ¿Entienden? ¿Por qué? Bueno, porque justamente, irreversiblemente, el sistema se mezcla, las moléculas se mezclan para estabilizarse más, para reducir la energía libre de Gibbs por mol de mi sistema. Si no fuese ese el caso, entonces cuando yo retirase la membrana, cada gas quedaría ahí, conservado más o menos en su reservorio. ¿Por qué? Porque bueno, no tendría que mezclarse. Bueno, la fuerza impulsora para el mezclado es justamente esta reducción que se produce en la energía libre de Gibbs por mol de mi sistema. Esa es la fuerza impulsora para el mezclado. Muy bien. Perfecto. Entonces, también podría calcular y encontrar la expresión para la energía libre de Gibbs de la mezcla total, ¿no es cierto? No por unidad de mol, como acá, sino para todos los moles de mezcla. Y eso, aplicando la relación de aditividad en términos de moles, me queda el número de moles de 1 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 1, más el número de moles de 2 por la energía libre de Gibbs molar parcial de 2. Y cuando hago eso, llego a esta expresión. Que bueno, que es básicamente la expresión de arriba, pero en lugar de utilizar fracciones molares, utilizo número de moles. Muy bien. Y finalmente obtengo el delta G de mezcla por unidad de mol, es decir, el cambio en la energía libre de Gibbs que se produce debido al mezclado por unidad de mol de mi sistema. Esto por definición es la energía libre de Gibbs de la mezcla por unidad de mol, es decir, esta expresión, menos la contribución de los componentes puros, es decir, la energía libre de Gibbs por mol de mi sistema antes de mezclarse. Que fíjense, estos dos términos son estos dos términos, la contribución de componentes puros. De manera tal que el delta G de mezcla será esta expresión menos la contribución de componentes puros, es decir, será estos dos términos finales. Esto que está aquí entonces es el delta G de mezcla. Es la contribución por mezclado. Es decir, el delta G de mezcla por unidad de mol es esto que está aquí. Es esto que está aquí. Entonces, uno se puede dar cuenta que la expresión para la energía libre de Gibbs de mezcla por unidad de mol tiene contribución de componentes puros más delta G de mezcla. Esto es delta G de mezcla. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces con la función entropía. ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar la entropía molar parcial de cada componente en la mezcla. Queremos encontrar la entropía de la mezcla y queremos encontrar el cambio de entropía debido al proceso de mezclado, es decir, el delta S de mezcla. Bien, procedemos igual que hicimos con la energía libre de Gibbs. Es decir, asumimos al proceso de mezclado como un proceso de expansión isotérmica, desde una presión inicial P hasta una presión final P parcial sub I, digamos. Entonces, partimos de la expresión diferencial de G diferencial de S para un gas ideal, que vimos cuando analizamos la termodinámica de gases ideales. Eso es igual al Cp sobre T diferencial de T, menos R sobre P diferencial de P. Y como el proceso es isotérmico, el término en T se me anula. Y por lo tanto me quedará que el diferencial de S para un gas ideal es igual a menos R sobre P diferencial de P.
Y bueno, y lo voy a integrar, como hice antes. Lo integro a través del proceso de mezclado. Antes de integrar, voy a expresar esta relación en términos de propiedades molares parciales, y por lo tanto me quedará, fíjense, aquí me quedará el diferencial de entropía molar parcial de I en la mezcla, es igual, bueno, estas no son propiedades extensivas, así que me queda igual a menos R sobre P diferencial de P. Y ahora sí integro. Integro a través del proceso de mezclado, tal como lo venimos asumiendo nosotros, ¿no? Integro entonces, sobre la izquierda integro desde la entropía molar del componente I puro como gas ideal a P y T de la mezcla, hasta la entropía molar parcial del componente I a P y T en la mezcla. Sobre la derecha tengo que ser consistente con los límites de la izquierda. Es decir, en diferencial de P, en presión, voy a integrar desde la presión P, a la cual el componente está puro, hasta la presión parcial, tal como el componente está en la mezcla. Muy bien. Bueno, cuando hago esa integral, esas dos integrales, y reordeno, llego a esta expresión para la entropía molar parcial de I en la mezcla. A P y T de la mezcla. Que va a ser igual a la entropía molar de I puro a P y T. Esto, fíjense, viene de aquí, del límite inferior, cuando está puro, menos R por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Recuerden que aquí la fracción molar de I surge del cociente de la presión parcial de I sobre la presión total. De ahí surge, de la ley de Dalton surge esta fracción molar. Entonces, esta será la expresión para la entropía molar parcial del componente I a P y T de la mezcla, que va a tener este primer término, que representa un término de contribución de componente puro, que viene de aquí, y este segundo término que tiene que ver con el proceso de mezclado. Bien, ahora voy a evaluar la expresión para la entropía molar, la entropía de la mezcla por unidad de mol, digamos, ¿no? Aplico relación de aditividad, como hice antes. Entonces me quedará que la entropía de la mezcla por unidad de mol va a ser igual a la fracción molar de 1 por la entropía molar parcial de 1, más la fracción molar de 2 por la entropía molar parcial de 2. Bien, ahora reemplazo la entropía molar parcial de 1 y la entropía molar parcial de 2 por esta expresión, ¿no? Para cada uno de los componentes. Y lo que voy a obtener es esta expresión que yo les muestro aquí. Que me dirá que la entropía de la mezcla por unidad de mol va a ser igual. Y aquí los dos primeros términos van a representar la contribución de componentes puros, que vienen de aquí, de esta parte, ¿no? Para cada uno de los componentes. Es decir, la fracción molar de 1 por la entropía molar del componente 1 puro a P y T de la mezcla, más la fracción molar de 2 por la entropía molar del componente 2 puro a P y T de la mezcla. Esta es la contribución de componentes puros. Esta es la contribución, es decir, esta sería toda la entropía por unidad de mol, a eso me refiero. Sería la entropía por unidad de mol que presenta mi sistema antes de mezclarse. Es decir, aquí. Es decir, aquí. Y ahora le sumo todo el cambio que se produce para ir desde aquí, hasta el estado final, que será justamente el delta S de mezclado, ¿sí? Ese término es el que aparece. Ese término es el que aparece aquí, ¿ven? Que tiene que ver con la suma para los dos componentes de este otro término, ¿ven? Del término de mezclado. Entonces, les decía que la entropía de la mezcla por unidad de mol me queda estos dos primeros términos de contribución de componentes puros y el término de mezclado, que será menos R por la fracción molar de 1, por logaritmo natural de la fracción molar de 1, más la fracción molar del componente 2 por el logaritmo natural de la fracción molar del componente 2. Como vimos antes, esta será la contribución por mezclado. Como vimos antes, la fracción molar de 1 y de 2 son números entre 0 y 1 y por lo tanto sus logaritmos van a ser negativos. De manera tal que todo lo que está aquí dentro del paréntesis es un número negativo. Si lo multiplico por R, o en realidad por menos R, todo se me hace un número positivo. Entonces, lo que esto me demuestra es que el proceso de mezclado produce un aumento de la entropía de mi sistema, lo cual es lógico, ¿no? Y el efecto neto es que la entropía
de la mezcla por unidad de mol va a ser en general mayor que la entropía que tenía mi sistema antes de mezclarse, que está representada por contribución de componentes puros aquí. Muy bien. Y finalmente evalúo el delta S de mezcla por unidad de mol. El delta S de mezcla será la entropía de la mezcla por unidad de mol menos la entropía de mi sistema como componentes puros antes de mezclarse. Entonces, fíjense que el delta S de mezcla por unidad de mol será esta expresión que está acá, menos la contribución de componentes puros, que son estos dos términos. Cuando yo resto esos dos términos, lo que me queda es que el delta S de mezcla es esto que está aquí. Será menos R por la fracción molar de 1, logaritmo natural de fracción molar de 1, más fracción molar de 2, logaritmo natural de fracción molar de 2. Entonces aquí pueden ver que el delta S de mezcla siempre es un número positivo. Siempre es un número positivo. Siempre el proceso de mezclado tiende a aumentar la entropía, a aumentar el desorden. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la entalpía. ¿Qué queremos encontrar con respecto a la entalpía? Bueno, queremos encontrar la entalpía molar parcial de cada componente en la mezcla. Queremos encontrar la entalpía total de la mezcla. Y queremos encontrar el cambio de entalpía que se produce debido al proceso de mezclado. Bien. Nosotros sabemos que la entalpía se define como G más T por S. En realidad esto es digamos, un despeje de la definición de G, ¿no? Nosotros definíamos a G como H menos T por S, así que si de ahí despejo H, me queda que H es igual a G más T por S. Bien, esta es una relación entre propiedades extensivas, así que la expreso en términos de propiedades molares parciales. Y me quedará que la entalpía molar parcial de I es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial de I, que como vimos, para mezcla de gases ideales es la energía libre de Gibbs de I puro por unidad de mol más RT por logaritmo natural de la fracción molar de I. Eso es esta expresión que había obtenido aquí. Luego, entonces, me quedará que la entalpía molar parcial de I será la energía libre de Gibbs molar parcial de I más T por la entropía molar parcial de I, que, como vimos recién, será la entropía molar de I puro a T y P de la mezcla, este término que está aquí, menos R por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión por estas dos ecuaciones, reemplazo, fíjense acá me queda un término RT por logaritmo natural de fracción molar de I, y acá me queda el mismo término pero negativo, así que se anulan mutuamente, y llegaré a que la entalpía molar parcial de I, a T y P de la mezcla, va a ser igual a la energía libre de Gibbs del componente I por unidad de mol, a P y T de la mezcla, más T por la entropía molar de I puro a T y P de la mezcla. Y fíjense que esto G molar de I más T por el S molar de I es el H molar de I. Entonces, a lo que llego es que la entalpía molar parcial de I es igual a la entalpía molar de I. ¿Estamos? Con esto llego entonces a que la entalpía molar parcial de I en una mezcla de gases ideales es igual a la entalpía molar de I, como componente puro, digamos, a la misma T y P de la mezcla. Bien, queremos entonces ahora obtener la entalpía de la mezcla por unidad de mol. Aplico relación de aditividad en términos de fracciones molares, y esto me llegará a que la entalpía de la mezcla por unidad de mol va a ser igual a la fracción molar de 1 por la entalpía molar parcial de 1 más la fracción molar de 2 por la entalpía molar parcial de 2. Y si reemplazo entalpía molar parcial por entalpía molar, llego a esta expresión que está aquí, que la entalpía de la mezcla por unidad de mol es igual a la fracción molar de 1 por la entalpía molar de 1 a T y P de la mezcla. Esta sería justamente la contribución de componente puro, ¿no? Más la fracción molar de 2 por la entalpía molar de 2 a T y P de la mezcla. Muy bien. Y luego fíjense que el delta H
de mezcla por unidad de mol, es decir, el cambio en la entalpía que se produce debido al proceso de mezclado, es igual al H de la mezcla, que es esta expresión que está acá, menos la contribución de componentes puros, que justamente son los dos términos que contiene el H de la mezcla. Es decir, cuando yo resto, me queda que el delta H de mezcla por unidad de mol es igual a 0. Es decir, así como el proceso de mezclado de gases ideales, no me producía un cambio en el volumen de mi sistema, tampoco me produce un cambio en la entalpía de mi sistema. ¿Estamos? Y si finalmente seguimos con la función energía interna, hacemos la misma deducción que hicimos recién para la entalpía, o una deducción equivalente, digamos, pero lo que vamos a llegar es a estas ecuaciones que son totalmente equivalentes a lo que encontramos para la entalpía y para el volumen. Es decir, que la energía interna molar parcial de I en la mezcla es igual a la energía interna molar de I. Que la energía interna de la mezcla por unidad de mol es igual a la fracción molar de 1 por la energía interna del componente 1 por unidad de mol, más la fracción molar de 2 por la energía interna del componente 2 por unidad de mol. Y que el delta de energía interna de mezclado es igual a 0. Muy bien, bueno, en la página 14, a ver, quiero ver si me siguen viendo bien. Sí, me siguen escuchando bien. Igual. Bárbaro. Bueno, entonces en la página 14 lo que hago es un resumen de todas las propiedades de las mezclas de gases ideales. Este es lo que yo llamo la termodinámica de mezcla de gases ideales. Aquí tienen todas las expresiones que acabo de demostrar. Entonces, fíjense ustedes, para estas tres funciones, para el volumen, para la entalpía y para la energía interna, obtengo expresiones totalmente equivalentes. ¿Dónde? Las propiedades molares parciales son iguales a las propiedades molares. Las propiedades de las mezclas, la propiedad de la mezcla por unidad de mol, quedan solamente como los términos de contribución de componentes puros. ¿Ven? Estos términos. ¿Ven que es la sumatoria? Si yo tengo una mezcla de dos componentes, aquí tengo la fracción molar de 1 por el volumen molar parcial de 1. Perdón. Aquí lo que tengo es la sumatoria para una mezcla de dos componentes. Me quedará que el volumen de la mezcla por unidad de mol será la fracción molar de 1 por el volumen molar de 1 más la fracción molar de 2 por el volumen molar de 2. Es decir, solamente me queda la contribución de componentes puros. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el delta B de mezcla, porque el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezclado vale 0. Lo mismo es válido para la entalpía y para la energía interna. ¿Se acuerda alguno por qué ocurre esto? Para estas tres propiedades, para estas tres funciones. O si queremos, a ver, ¿por qué, por ejemplo, aquí para la energía libre de Gibbs, ya ahora la energía libre de Gibbs sí tiene un delta G de mezcla, que no tenía, o que el delta propiedad de mezcla para el volumen, la entalpía y la energía interna valían 0. ¿Por qué para estos casos vale 0 y para la energía libre de Gibbs o para el delta S de mezcla no vale 0? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Por qué para volumen, entalpía, energía interna, el cambio en estas propiedades para una mezcla de gases ideales vale 0? ¿Y por qué no vale 0 aquí para el cambio en la energía libre de Gibbs o en la entropía? ¿Puede estar relacionado con la temperatura y la interacción entre moléculas? Ahí está. Está relacionado justamente con las energías de interacción. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, las propiedades volumen, entalpía, energía interna, dependen básicamente de las energías de interacción. ¿Estamos? Cuando yo tengo un cambio en las energías de interacción, es decir, cuando el componente 1 y el componente 2 tienen energías de interacción diferentes, el proceso de mezclado hace que en la mezcla aparezcan nuevas interacciones que tenían los componentes puros, ¿no?
Es decir, aparecerían las interacciones 1, 2. Y esas interacciones me producen un cambio en el volumen del sistema, en la entalpía y en la energía interna. Como para gases ideales, yo no tengo energías de interacción, no hay ningún cambio en las energías de interacción, porque no las hay, y por lo tanto, me tendré que el cambio de volumen, el delta B, el delta H, el delta U, todo vale cero. Ahora bien, ¿qué pasa con el caso de la entropía o de la energía interna? Bueno, si bien no hay energías de interacción, pero el mismo proceso de mezclado sí produce un cambio en la entropía de mi sistema, porque me introduce un desorden, aunque no haya energías de interacción, ¿se entiende? Introduce un desorden. Ese desorden está contemplado justamente por este delta S de mezcla, ¿ven? Este sería el desorden propio, natural de mezclar moléculas de distinto componente. Así como el delta S de mezcla no vale cero, vale estos términos, digamos, vale esta expresión, debido por ese desorden introducido por el proceso de mezclado, todas aquellas funciones que dependen de la entropía, como la energía libre de Gibbs, o también la energía libre de Hedmos, que es una función con la cual vamos a trabajar mucho menos, pero bueno, también es válida para ella. Todas aquellas funciones que dependen de la entropía también van a tener, digamos, cambios en esas funciones. ¿Por qué? Bueno, porque es el cambio debido a ese cambio entrópico que se produce por el desorden introducido por el proceso de mezclado. Por ese mismo motivo, el delta G de mezcla no vale cero, sino que vale esta expresión. ¿Que de dónde proviene? Y bueno, proviene del efecto entrópico que produce, el efecto de desorden que produce el proceso de mezclado. De aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sigo? Bien. Walter, Sí, Bernardo, dale. generalmente cuando nos traslademos a la IA vamos a trabajar en las mismas condiciones, porque acá en teoría estamos planteando para temperatura constante y una expansión. Sí. A ver, nosotros estamos, justamente para deducir toda la termodinámica de gases ideales, nosotros, esa deducción, por un tema de conveniencia, es una deducción, ¿no es cierto? Asumimos que el proceso de mezclado de gases ideales lo podemos representar como un proceso de expansión isotérmica, ¿no? Desde una presión P hasta una presión parcial P sub I. Bien, eso es simplemente para deducir todas estas ecuaciones. Después ustedes van a trabajar en los ejercicios, en la guía o en la vida real, digamos, cuando yo tengo una mezcla de gases ideales o asumo una mezcla de gases como una mezcla de gases ideales, no, yo trabajo con estas ecuaciones directamente. ¿Sí? Y entonces evaluaré estas ecuaciones a la presión y a la temperatura a la cual yo tenga mi mezcla. ¿Sí? Ya dejo de considerar que es un proceso de expansión. Eso yo lo asumí para deducir esta termodinámica, estas ecuaciones. Después aplico estas ecuaciones. ¿Sí? Bernardo. Bien, bien. Bárbaro. Siempre aclarando que asumís esas condiciones. Sí. A ver, esta presión y temperatura que te aparecen acá y esta composición que te aparece acá son datos siempre del problema, van a ser de tu problema. Es decir, pues yo te diré, por ejemplo, se tiene una mezcla que puede ser asumida una mezcla de gas, una mezcla gaseosa que se puede asumir una mezcla de gases ideales que se encuentra a tal presión, a tal temperatura y a tal composición, bueno, determine potencial químico, bueno, ¿me entendés? Son datos de tu problema, son datos conocidos de tu mezcla. Vos tenés tu mezcla a una determinada presión, a una determinada temperatura y a una determinada composición, ¿no? Bueno, en esas condiciones yo aplicaré esta ecuación, ¿ves? Este valor de G, de energía libre de Gibbs por mol, esto representa contribución de componente puro, sale de la curva de G. ¿Sí? En la actividad especial 1, ustedes graficaron esta curva para un gas, digamos, para el vapor de agua, asumiendo lo gas ideal. Y bueno, de esa expresión, de esa curva, de esa ecuación que habían obtenido, que luego graficaron y obtuvieron este tipo de curva, bueno, de esa ecuación, cuando ustedes se especializan en este valor de temperatura a la cual yo tengo mi mezcla y a esta presión, les va a dar un valor. Ese valor es este valor que está acá, el que yo necesito ubicar acá adentro. ¿Ven? ¿Estamos? A lo que quiero decirles es que este es un conjunto de ecuaciones válida para mezcla de gases ideales y que simplemente tendrán que especializar, utilizar para las condiciones que tienen su mezcla, a la presión, a la T y a la fracción, a la composición a la cual tienen su mezcla, para evaluar las distintas propiedades termodinámicas. ¿Sí? Bernardo, ¿estamos? Gracias, Walter. ¿Sí? No, por favor.
Bien, entonces, en este repaso que estoy haciendo de la termodinámica de gases ideales, ya les dije, para el volumen, para la entalpía y para la energía interna, estas son las ecuaciones que obtengo, donde básicamente las propiedades molares parciales son iguales a las propiedades molares. Es decir, a las propiedades que tenía el sistema como componente puro antes de mezclarse. Las propiedades de la mezcla van a ser igual a, digamos, a lo que yo llamaba contribución de componente puro, es decir, solamente esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el delta que se produce, el cambio que se produce en las propiedades debido al mezclado, en todos estos tres casos vale 0. Bien, ahora paso a repasar lo que había visto para la energía libre de Gibbs. Entonces, la energía libre de Gibbs molar parcial de I, lo que yo llamo potencial químico, queda expresado como la energía libre de Gibbs por mol de I puro a P y T, el valor que yo les digo que sale de las curvas de G, para gases ideales, más RT por logaritmo natural de la fracción molar de I. O esta otra forma alternativa que nosotros vamos a utilizar, que es otra forma alternativa de integración, que lógicamente el valor que me va a dar de potencial químico es el mismo que yo obtenga cuando utilice esta otra ecuación. Pero esta forma de integración yo la voy a utilizar al final del curso. Hasta allá, por ahora, siempre voy a utilizar esta forma. Esta forma. Pero al final del curso, cuando vea equilibrio químico, por conveniencia voy a utilizar esta otra, donde he integrado los componentes puros desde el estado estándar, es decir, a la temperatura T de la mezcla, pero a la presión de un bar. Por ese mismo motivo, esta presión que viene abajo, aquí abajo, en el argumento del logaritmo, que está dividiendo en el argumento del logaritmo, tiene que ser la presión a la cual yo considero el componente puro. Recuerden el proceso de integración cuando se los mostré y lo discutí. Por eso, la presión, aquí en la fracción molar, esto recuerden, es presión parcial sobre la presión P. Esa presión P es esta presión que estoy considerando acá para el componente puro. Bien, acá, como el componente puro lo estoy considerando un bar, por eso acá me aparece un bar. ¿Estamos? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. De todos modos, esta forma de potencial químico por ahora no la vamos a utilizar. Bien, sigo repasando la termodinámica de la función G para una mezcla de gases ideales. Entonces, la energía libre de Gibbs de la mezcla por unidad de mol vale esta ecuación que yo les muestro aquí. Los primeros términos representan contribución de componentes puros y los últimos términos representan contribución por mezclado. Y el delta G de mezcla por unidad de mol son estos últimos términos aquí de la contribución por mezclado, es decir, RT por la sumatoria en I de la fracción molar de I por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Esto que es muy algebraico, aquí están expresadas las ecuaciones muy algebraicamente, bueno, van a ver que cuando hagan los ejercicios, esto es una cuenta que esta ecuación se la van a acordar de memoria, pues la van a usar tantas veces que va a ser muy, muy, muy familiar para ustedes todo esto. Ya con 1 o 2 ejercicios van a ver que ya esto se lo acuerdan todo de memoria. De verdad les digo, esto es bastante, se aplica muy sencillamente. Bueno, y finalmente repaso la función S, la entropía para la mezcla de gases ideales. La entropía molar parcial de I era la entropía molar de I puro, a P y T, menos R por el logaritmo natural de la fracción molar de I. La entropía de la mezcla por unidad de mol tenía unos primeros términos que eran la contribución del componente puro, a P y T de la mezcla, y los últimos términos que eran la contribución por mezclado. Y el delta S de mezcla por unidad de mol son justamente estos últimos términos de contribución por mezclado, es decir, menos R por la sumatoria en I por la fracción molar de I, logaritmo natural de la fracción molar de I. Muy bien, bueno, esta hojita, ustedes tenganla siempre a la vista porque esta me representa toda la termodinámica de mezcla de gases ideales. Bien, voy a mostrarles ahora cómo quedarían estas funciones si uno los graficase. Van a tener que hacer estos gráficos para el seminario, así que, pero bueno, yo se los muestro cualitativamente. Entonces, fíjense que yo voy ahora a graficar el volumen de la mezcla, este volumen que tengo aquí, ¿ven? Este volumen. Grafico el volumen de mezcla por unidad de mol a P y T constante, que es el P y T de la mezcla, en función de la fracción molar del componente 1. Entonces, lo primero que hago es ubicar los volúmenes molares de los componentes puros. Eso lo hago sobre cada uno de los ejes que me representan los componentes puros. Fíjense, aquí, en este eje,
yo tengo el componente 2 puro. ¿Ven por qué? Porque estoy graficando versus X1, perdón, Y sub 1. Como estoy graficando, recuerden esto, la fracción molar yo la represento con X si esa mezcla es líquida. La represento con Y si esa mezcla es gaseosa. Y la represento con Z si esa mezcla es sólida. Ahora después en dos filminas más adelante, eso se los dejo claros, pero se los aclaro de antemano. Como esta mezcla que estoy considerando es gaseosa, entonces por eso estoy utilizando Y como la nomenclatura de fracción molar. Entonces, como yo acá estoy representando la fracción molar del componente 1, cuando la fracción molar del componente 1 vale 0, aquí en este eje yo tengo el componente 2 puro. Y al revés, cuando la fracción molar de 1 vale 1, aquí tengo el componente 1 puro. ¿Sí? Lo primero que hago es, sobre el eje que representa el componente 2 puro, el volumen por mol de la mezcla será el volumen molar del componente 2, ese punto que está ahí. Esto será RT sobre P. Y en el eje que representa el componente 1 puro, aquí ubicaré el volumen molar del componente 1, que también será RT sobre P, porque tengo gases ideales. De manera tal que ahora si yo conecto con una línea recta ambos extremos, lo que voy a tener es toda la contribución de componentes puros, es decir, toda la función volumen de la mezcla por unidad de mol, el volumen de mezcla. Ese será el volumen de mezcla. Que independientemente de la fracción molar, independientemente de la composición, siempre vale RT sobre P. Recuerden, cuando vimos la función volumen, aquí, ¿ven? ¿Ven? Este es el volumen de la mezcla por unidad de mol. Independientemente de la composición, siempre el volumen de la mezcla vale RT sobre P, que es lo mismo que valen los volúmenes molares de cada uno de los componentes puros, que a su vez son iguales a los volúmenes molares parciales, RT sobre P. Por eso obtengo una línea horizontal. Fíjense una cosa interesante. Yo acá estoy graficando volumen molar de la mezcla. Lo que estoy graficando es una función de la mezcla por unidad de mol. ¿Se acuerdan gráficamente cómo hacía yo para, a partir de una función cualquiera de la mezcla por unidad de mol, obtener las propiedades molares parciales? Bueno, lo que tenía que hacer era trazar la recta tangente a un punto cualquiera donde yo tenga la composición de mi mezcla, por ejemplo aquí. Sobre ese punto yo tengo que trazar la recta tangente a la función y después extender la recta tangente crucible de los componentes puros y allí leer las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes en esa mezcla que esté considerando. Bueno, fíjense qué pasa si yo hago eso con este caso. Imagínense de vuelta, yo quiero calcular los volúmenes molares parciales de cada uno de los componentes en una mezcla de composición 0,5. Bueno, 0,5 estará acá bien en el medio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Trazar la recta tangente a la función B de mezcla por unidad de mol en este punto. Bueno, si yo trazo la recta tangente va a coincidir con esta recta. ¿Lo ven? De manera tal que estos puntos, que son los volúmenes molares, también son iguales a los volúmenes molares parciales, que surgiría de extender la recta tangente, que coincide con esta recta, hasta cortar los componentes puros, los ejes de los componentes puros. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que gráficamente yo demuestro que los volúmenes molares parciales de cada uno de los componentes son iguales a los volúmenes molares. Lo cual, analíticamente, demostramos aquí. ¿Ven? Los volúmenes molares parciales de cada componente son iguales a los volúmenes molares. ¿Lo ven? Bueno, lo mismo lo demuestro gráficamente, lógicamente, ¿no? Walter, una consulta. Sí, es genérico el gráfico ese, ¿no? No necesariamente los volúmenes parciales de los componentes puros tienen que ser iguales. ¿O siempre va a ser una horizontal en este caso? Para este caso sí, porque son gases ideales, Bernabé. Entonces, para un gas ideal, el volumen molar siempre vale RT sobre P. ¿Sí? Independientemente si es el gas ideal 1 o el gas ideal 2. Siempre vale RT. Pero cuando vayamos a mezclas de gases reales, digamos,
Entonces ya ahí sí, ya cada gas va a tener su propio volumen molar. Pero acá como Bien. estoy en el caso tan particular de un gas ideal, en este caso particular los volúmenes molares parciales valen RT sobre P, los dos iguales. ¿Sí? Bien, bien. Y por eso te queda una línea horizontal. ¿Sí? Bien. Bueno, sigo un poquito repasando cómo quedarían gráficamente las funciones, aquí en la página 15. Aquí les represento la entalpía por mol de mezcla. En función molar del componente 1, AT y P de la mezcla. Entonces, lo primero que hago, como siempre, voy a ubicar las propiedades de los componentes puros. Entonces, en este caso, fíjense, es el eje que me representa al componente 2, donde la fracción molar de 1 vale 0, aquí. Así que este punto me representa la entalpía molar del componente 2 puro, AP y T de la mezcla. Del otro lado, aquí en este eje, este punto me representa la entalpía molar del componente 1 puro, AP y T de la mezcla. Muy bien. Y fíjense que la entalpía de la mezcla, fíjense la expresión de entalpía de mezcla, ¿ven? ¿Ven la entalpía de mezcla? Es justamente, tiene solamente la contribución de los componentes puros. Y yo les decía, la contribución de componentes puros siempre es una línea recta que conecta las propiedades molares de los componentes puros. ¿Ven? Siempre esta recta que conecta a la propiedad molar del componente 2 puro con la propiedad molar del componente 1 puro, esta recta siempre me representa la contribución de componentes puros. Que para el caso de la entalpía de una mezcla de gases ideales, esta es la entalpía de la mezcla. ¿Por qué se da la entalpía de la mezcla? Bueno, porque justamente la entalpía de la mezcla solamente contiene los dos, digamos, por una mezcla de dos componentes, solamente contiene los dos términos de componentes puros. ¿Por qué? Porque el delta H de mezcla vale 0. ¿Entienden? Entonces la entalpía de la mezcla solamente contempla la contribución de los componentes puros. O lo que es lo mismo, la entalpía de la mezcla es igual a la entalpía que tenía mi sistema antes de mezclarse. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se produce ningún cambio debido al mezclado. Hay distintas formas de verlo, como ustedes lo vean mejor. Entonces, la entalpía de mi mezcla quedará sobre esta recta, que representa, les vuelvo a repetir, la contribución de componentes puros. Es decir, la entalpía de mi sistema antes de mezclarse es igual a la entalpía de mi sistema después de mezclarse. Y está dado por esta recta. Fíjense, si yo quisiera obtener de aquí, de esta situación, quisiera obtener las entalpías molares parciales de cada componente en una mezcla de fracción molar 0,5. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, para 0,5, ahí, en ese punto, trazar la recta tangente. Esa recta tangente me va a quedar superpuesto a esta recta. ¿Sí? De manera tal que cuando yo extienda esa recta tangente, que en realidad va a ser igual a esta recta, hasta cruzar los ejes de los componentes puros, de ahí acá voy a estar leyendo la entalpía molar parcial del componente 2, que va a ser igual a la entalpía molar del componente 2. Y lo mismo acá, ¿no? La entalpía molar parcial del componente 1 va a ser igual a la entalpía molar del componente 1. Bueno, nuevamente, de manera gráfica, yo demuestro lo que vi cuando hice la deducción analítica de la entalpía. ¿Ven? Ven que las entalpías molares parciales de cada componente son iguales a las entalpías molares. ¿Estamos? ¿Por qué es eso así físicamente? Y bueno, porque justamente mi sistema, en términos de entalpía, la entalpía total que tiene mi sistema antes del es igual a la después del mezclado. ¿Por qué? Y bueno, porque el mezclado no produce ningún cambio en entalpía. El delta H de mezcla vale 0. ¿Estamos? ¿Me siguen? Con el concepto físico que hay atrás de todo esto. Sí. Bien, ya de todos modos, un par de ejercicios de seminario y esto ya lo fijan perfectamente. Bueno, si yo representase las funciones delta B de mezcla, delta H de mezcla y delta U de mezcla, en todos los casos, para una mezcla de gases ideales, lo que voy a observar es que para cualquier composición, todas valen 0. Y eso está representado por esta línea horizontal en 0. ¿Ven? Muy bien, ahora voy a pasar a representar gráficamente las funciones G de mezcla y S de mezcla. Acá ya no, acá ya aparecen términos de mezclado. Y como les dije, estos términos de mezclado, que me aparecen acá, ven, este y este, están asociados justamente
al desorden, al efecto entrópico que tiene asociado la mezcla. Bien, vamos a primero representar la función G de mezcla por unidad de mol para esta mezcla de gases ideales. Yo grafico la función G en función de la fracción molar del componente 1. Lo primero que voy a hacer, siempre voy a ubicar los valores de los componentes puros. Como estoy en términos de G de mezcla, entonces los valores de componentes puros serán, este punto será, ven, aquí tengo el componente 2 puro, en este eje, este punto será la energía libre de Gibbs por mol del componente 2 puro, apeite de la mezcla, ese punto. Este punto que está acá, sobre el eje que representa el componente 1 puro, será la energía libre de Gibbs del componente 1 puro, ateípe de la mezcla. La recta que conecta esos dos puntos va a ser la contribución de componentes puros, es decir, la fracción molar de 1 por la energía libre de Gibbs de 1, del componente 1 por mol, digamos puro, más la fracción molar de 2 por la energía libre de Gibbs del componente 2 puro, por unidad de mol. ¿Sí? Este sería el valor, para cualquier valor de composición, este sería el valor de energía libre de Gibbs que tendría mi sistema antes de mezclarse. ¿Ven? Estaría sobre esta recta. ¿Sí? Sería la contribución de los componentes puros. Y ahora, al sumarle el término de delta G de mezcla, al sumarle este término, el delta G de mezcla, para obtener la función G de mezcla, ¿no? Le tengo que sumar el delta G de mezcla. Esa recta representaba estos términos de componentes puros y ahora le tengo que sumar esta otra sumatoria, que es el término debido a la contribución por mezclado. Como yo les dije, siempre esto va a ser negativo. Todos estos términos son negativos. El mezclado tiende a reducir la energía libre de Gibbs por mol. Bien, cuando yo le sumo a la contribución de componentes puros el delta G de mezcla, lo que obtengo es esta función que ven aquí, ¿ven? Esta curva que es cóncava hacia arriba, ¿ven? Esta función, esta curva cóncava hacia arriba es la función G de mezcla para las distintas composiciones. ¿Ven? ¿Estamos? ¿Lo ven? Esa es la curva G de mezcla. ¿Sí? Por unidad de mol. De manera tal que la diferencia para cualquier composición, por ejemplo, para la composición I1', ¿ven? Esta que está aquí. La diferencia entre el valor G que tiene la mezcla después del mezclado, ¿no? Y el valor de G que tiene el sistema antes del mezclado, que es la contribución de componentes puros, esa diferencia es el delta G de mezcla. Esto es lo que se estabilizó mi sistema debido al proceso de mezclado. ¿Sí? Esta es lo que redujo su energía libre de Gibbs mi sistema al mezclarse, ¿ven? ¿Sí? Es lo que yo les digo, esta sería la fuerza impulsora para el proceso de mezclado, para que las moléculas se mezclen y no queden separadas en el reservorio, en los dos reservorios, una vez que yo saqué la membrana que las dividía, o el tabique que las dividía. ¿Estamos? Pregunto, a ver si me siguen. A ver si me siguen. ¿Sí? ¿Bernabé? Sí. Preguntita, vamos, una pregunta. A todos. ¿Por qué estas curvas convergen a estos puntos en los extremos? Porque si la fracción parcial fuera 0 para 1, entonces solamente tendríamos un solo componente. Exacto. Y no tengo mezcla. Entonces, el valor de G de la mezcla de mi sistema tiene que entender al valor del G del componente puro. ¿Estamos? No tengo mezcla. Bien. Por eso converge. ¿Se entiende? Por eso converge. La curva converge a los valores que tienen los componentes puros en los extremos en donde tengo componentes puros. Muy bien, Bernabé, muy bien. Me siguen, perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. Sí. Y ahora vamos a ver. Imagínense que yo quiero gráficamente obtener las propiedades molares parciales, es decir, los potenciales químicos para una mezcla, por ejemplo, a esta composición, ¿ven? I1'. Para esta composición quiero obtener cuáles valen, cuánto valen los potenciales químicos de cada componente en la mezcla. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como vimos antes, ¿no? Tengo que trazar la recta tangente a la curva en ese punto para esta composición que estén analizando. Trazo la recta tangente y extiendo la recta tangente hasta cruzar los ejes que representan los componentes puros. Entonces, aquí, en este punto de cruce con el eje del componente 2 puro, voy a leer el potencial químico. Este valor, ¿no? Ese valor me da el potencial químico del componente 2 en esta mezcla de fracción molar I1'. Y
este punto de intersección me da el potencial químico del componente 1 en esta mezcla. ¿Estamos? Bien, de esta manera he obtenido gráficamente todas las distintas magnitudes asociadas a la función G de la mezcla. Y aquí lo que muestro es cómo quedaría si yo solamente representase el término delta G de mezcla. Veamos cuál es la función que estoy graficando. Esta función que está acá, ¿ven? Como yo les decía, estos términos de la sumatoria todos son negativos. Y fíjense que estoy multiplicando por la temperatura, de manera tal que a medida que yo aumento la temperatura, este delta G de mezcla se me hace cada vez más negativo. ¿Entienden? Porque si esta sumatoria siempre son todos los términos son negativos, al multiplicarlo por una magnitud mayor, una temperatura mayor, la función delta G de mezcla se me hace cada vez más negativa. Bien, en términos gráficos, eso me queda representado así, miren. Queda, el delta G de mezcla queda siempre como una curva cóncava hacia arriba, ¿ven? Una curva cóncava hacia arriba, que se me hace cada vez más cóncava hacia arriba a medida que la temperatura aumenta. Esta flecha me indica la dirección en la cual la temperatura está aumentando. Esta curva es a una temperatura mayor que a esta. Y esta curva, a su vez, es una temperatura a mayor que a esta y, por supuesto, mayor que esta otra. A medida que la temperatura aumenta, el delta G de mezcla se me hace cada vez más cóncavo hacia arriba. Es decir, la función delta G de mezcla toma cada vez valores más negativos. ¿Ven? Si este es el valor 0, cada vez valores más negativos. Muy bien. Pregunto, una más, a ver si me siguen. En este ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Podría mi mezcla tener un valor de delta G de mezcla igual a 0? Como ven aquí. ¿Podría? Yo diría que no. Muy bien, Bernabé, muy bien. Porque un valor de delta G de mezcla igual a 0 representaría que no habría, digamos, una entropía debido al mezclado. No habría ningún desorden, que la mezcla no produciría ningún desorden. Y eso es imposible. Siempre la mezcla introduce un desorden, una entropía. Y ese efecto entrópico está metido aquí, en el delta G de mezcla. ¿Estamos? Por eso nunca podemos tener este valor, esta línea de 0 que les estoy marcando aquí, en verdad es una referencia para indicarles, este es el valor 0. Bueno, el delta G de mezcla siempre va a quedar por debajo del 0. ¿Se entiende? ¿Sí? En general, ¿todos me siguen? ¿Todos me van siguiendo? Por supuesto, esto lo vamos a decir, hay que seguirlo analizando en el seminario, con los ejercicios y demás, pero la idea se sigue, ¿se entiende? La idea que voy elaborando. Profe, una consulta. Visitas. Eso Dale, que sí, adelante. dijiste del delta G, porque siempre Sí. producen desorden. ¿Y si son dos mezclas puras, o sea, mezclas no, perdón, si son dos sustancias puras que son inmiscibles, que no se pueden unir, ¿también producen desorden? Bueno, esa es una buena pregunta. No te va a pasar en gases ideales, ¿no? En gases ideales ese efecto no lo vas a tener, porque los gases ideales como no hay... A ver, la primera pregunta que yo me podría hacer, o para responder tu pregunta, Felicita, sería, ¿cuál sería físicamente el efecto por el cual dos sustancias no quieren mezclarse? Esa sería la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haría que las dos sustancias no quieran mezclarse? Yo lo que estoy viendo acá con gases ideales es que si yo saco el tabique, naturalmente los gases van a tender a mezclarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no hay interacciones, lo que estoy viendo y lo que he deducido es que el proceso de mezclado siempre tiende a reducir la energía libre de Gibbs de mi sistema. Y de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, nosotros sabemos que cualquier proceso que tienda a reducir la energía libre de Gibbs de tu sistema es un proceso irreversible, es un proceso espontáneo, irreversible, que el sistema lo va a llevar a cabo, ¿sí? Y que en definitiva representa una fuerza impulsora para esa dirección, para el proceso en esa dirección, porque te tiende a estabilizar tu sistema. Entonces, para gases ideales, eso siempre se van a mezclar. Ahora bien, cuando pasemos a mezclas reales y empiecen a intervenir las interacciones, las fuerzas de interacción, a veces vamos a llegar a una situación en las cuales las energías de interacción son tan desfavorables de un componente con respecto a las del otro que los tipos no quieren mezclarse. Quieren estar lo más separado posible, ¿entendés? Eso va a dar lugar a lo que llamamos procesos de separación de fases, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, hasta lo que estamos analizando nosotros son mezclas, digamos, lo que llamamos soluciones, o digamos mezclas que se producen
donde los dos componentes vos los tenés en una sola fase. ¿Se acuerdan? Nosotros empezamos con la termodinámica de soluciones homogéneas. Vos no tenés aquí separación de fases. ¿Sí? Aunque ahora, en breve, vamos a comenzar mañana. Vamos a comenzar con soluciones reales en donde hay energías de interacción. Pero aún así, esas energías de interacción no son tan desfavorables como para que las soluciones, las moléculas no quieran mezclarse, ¿entendés? ¿Sí? Ahora después vamos a avanzar en eso. Todavía venimos con soluciones de gases ideales, pero bueno, después vamos a avanzar sobre eso. Pero a tu pregunta, ese sería el caso. Cuando las moléculas experimentan energías de interacción tan desfavorables, es decir, tan diferentes, las de 1 con 1 respecto de las de 2 con 2, que 1 y 2 nunca quieran mezclarse. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que, a ver, físicamente, para que me puedas entender, después vamos a ver toda la parte analítica del proceso, pero físicamente, ¿por qué no se querían mezclar? Si el hecho de que se mezclen aumenta la entropía de mi sistema. Bueno, no se querían mezclar, ¿por qué? Porque, digamos, el mezclarse representaría que se van a poner en juego interacciones que son tan desfavorables, ¿entendés? Que ese aumento de entropía que te produce el mezclado nunca te llega a compensar lo desfavorable que son las energías de interacción. ¿Entendés? Entonces los tipos tienden a separarse. Después lo vamos a entender mejor una vez que analicemos toda la digamos, físicamente y analíticamente lo que hay detrás de todo ello. ¿Sí? ¿Felicitas? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, después eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero es un adelanto nomás, es un adelanto. Ya lo vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto, de gases ideales, de mezcla de gases ideales? Bueno, sigo entonces, bueno, finalmente entonces sigo mostrándoles cómo quedaría graficada la función S de mezcla, para una mezcla de gases ideales. Bueno, nuevamente, como les decía, lo primero que hago es ubicar sobre los ejes de los componentes puros la entropía por mol del componente 2 puro, aquí, y aquí, en el eje del componente 1 puro, ubico la entropía por mol del componente 1 puro. Nuevamente, la recta que conecta esos dos puntos representa la contribución de componentes puros. Esta que está aquí. Fracción molar de 1 por entropía molar de 1 más fracción molar de 2, entropía molar de 2. Y ahora, a cada valor sobre esa recta, que me representa la contribución de componentes puros para mezclas de distinta composición, yo le tengo que sumar el término de mezclado, el delta S de mezcla. Bueno, cuando hago eso, obtengo esta curva que está acá, esta función. Esta función es la función S de mezcla, la entropía de mezcla por unidad de mol. Es esta función que está acá. Es decir, surge de graficar esta función que está acá. ¿Ven? La recta representa estos componentes puros. Y la diferencia entre la curva que resulta y la recta es estos términos que están acá, que son justamente el delta S de mezcla, el cambio que se produce debido al mezclado. Que como yo les dije, como los términos de la sumatoria son negativos todos, al multiplicar por menos R, todo me queda positivo. Es decir, el proceso de mezclado tiende a aumentar la entropía, ¿ven? Esta sería la entropía que tendría mi sistema antes del mezclado, como componentes separados, puros y separados, y esta es la entropía que tiene mi sistema después del mezclado. La diferencia para cada valor de composición es el delta S de mezcla. Bien. Y si ahora yo grafico el delta S de mezcla en función de la fracción molar, lo que obtengo es esta función, ¿ven? Esta función, que es una función siempre positiva, por eso ya acá yo les muestro el nivel de referencia que obtengo para el 0, este sería el 0, digamos, y les muestro que la función delta S de mezcla siempre es positiva. De vuelta, para una mezcla de gases ideales. Fíjense que como el delta S de mezcla no depende de T, ¿ven? Que acá no está metida la temperatura, a diferencia en el delta G de mezcla que sí está metida la temperatura, en el delta S de mezcla no está metida la temperatura, por lo tanto, el delta S de mezcla siempre va a tomar esta forma, esta función, esta curva, la curva es la misma independientemente de la temperatura. Para cualquier valor de T, el delta S de mezcla siempre vale esto. ¿Estamos? Muy bien. Bueno,
Ahora, lo que voy a ver en la página 16 va a ser la definición de fugacidad en caso de mezcla. Nosotros hemos visto, y ustedes han estado trabajando estos días, con, digamos, con fugacidad de sustancias puras. ¿Se acuerdan cuando analizamos la fugacidad, cómo se definía la fugacidad de sustancias puras? Recuerden que la fugacidad es una función que se define justamente de una manera arbitraria y por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Bueno, porque a partir de la fugacidad yo voy a poder hacer un análisis más natural y más simple del equilibrio líquido-vapor, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a extender el concepto de fugacidad que vi para sustancias puras, lo voy a extender para el caso de mezclas. La extensión es directa y muy simple. Y lo hago en una carilla. Bien, entonces, nosotros habíamos visto, si ustedes recuerdan, que recuerdan que cuando hicimos la deducción de fugacidad, lo habíamos hecho la deducción en un proceso que sea a temperatura constante, en el cual yo varío la presión. Y empezaba desde una presión 0 y iba cambiando la presión, iba subiendo la presión. Me metía, ¿se acuerdan? Primero en la región del gas, del vapor, del gas, luego en el equilibrio líquido-vapor y después me metía en el líquido comprimido. En ese proceso isotérmico, en el cual yo voy aumentando la presión, desde 0 hasta una presión P, en las distintas fases, en ese proceso yo iba definiendo la fugacidad. Bien, ¿qué habíamos visto? Para el caso de un gas ideal puro, recuerden, nosotros tenemos esta relación que se da acá, ¿no? Que el diferencial de G por mol en un proceso a temperatura constante es igual a B por diferencial de P. Para un gas ideal, aplicando ecuación de estado de gases ideales, B es igual a RT sobre P, por diferencial de P. Y como diferencial de P sobre P es el diferencial del logaritmo natural de P, reemplazo y obtengo esta relación que muestro aquí para un gas ideal puro. Esto lo vimos, fue la primera ecuación de la clase de fugacidad que vimos para componentes puros. Entonces, lo que obtengo para un gas ideal puro entonces era que el diferencial de G por mol a temperatura constante es RT por el diferencial del logaritmo natural de P. Luego, nosotros hicimos justamente la definición, introducimos la definición de fugacidad, haciendo justamente una extensión de esta ecuación para cualquier otra sustancia. Para cualquier otro gas, por ejemplo, un gas real o un líquido. ¿Qué dije? Bueno, dije, para un gas real o un líquido, digo, el diferencial de G por mol a temperatura constante es volumen molar por diferencial de P. ¿Esto qué? ¿De dónde sale esto? Esto sale de la termodinámica generalizada, de la expresión del diferencial de G, donde el término en T se me hizo 0 porque el proceso es isotérmico, ¿no? Bueno, ahora para un gas real o para un líquido, yo no puedo reemplazar el volumen molar por la ecuación de estado de gases ideales, pero lo que hice cuando di la clase de fugacidad, fue para un gas real o para un líquido utilizar una expresión similar a la que obtengo para un gas ideal, ¿ven? Pero reemplazando la presión por esta nueva función que llamo fugacidad. ¿Ven? ¿Estamos? Entonces, para un gas real o para un líquido, la expresión que define la fugacidad es esta que está acá, que se toma de una manera equivalente a un gas ideal puro, pero reemplazando la presión por la fugacidad. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a extender el concepto de esta ecuación que yo demostré para un gas ideal puro, la voy a extender para un gas ideal en una mezcla de gases ideales. Como es una relación entre propiedades extensivas, esa relación la hago directa, digamos, como hago siempre. Relaciones entre propiedades extensivas son también válidas a la misma relación en términos de propiedades molares parciales. Entonces, en términos de propiedades molares parciales, esta ecuación me quedará que el diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial de I a T y ahora a composición constante, porque ahora estoy en una mezcla, será igual. Fíjense, extiendo esto, ¿no? En vez de volumen molar, que sería para un gas ideal puro, ahora será volumen molar parcial de I en la mezcla, diferencial de P. Para una mezcla de gases ideales, el volumen molar parcial es igual al volumen molar, así que lo reemplazo. Y el volumen molar es RT sobre P.
Así que llego a que el diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial de I, a T y composición constante, es igual a RT por el diferencial de P sobre P. Ahora, lo que voy a demostrar es que esta ecuación es lo mismo que esta otra, que expresar diferencial de P sobre P es lo mismo que expresar diferencial de presión parcial de I sobre presión parcial de I. Eso lo hago acá, miren. Fíjense ustedes. Por ley de Dalton, la presión parcial de I es igual a la fracción molar de I en la mezcla por la presión total. Ahora derivo esta ecuación. Entonces me quedará que el diferencial de presión parcial de I es igual a la fracción molar por el diferencial de P. Y ahora, fíjense ustedes, parto de aquí de la izquierda de la igualdad. RT sobre P diferencial de P. ¿Ven? Bien. Ahora, a esta presión la voy a reemplazar despejando de aquí esta ecuación. ¿Ven? Aquí la presión sería la presión parcial sobre la fracción molar. Entonces reemplazo aquí. ¿Ven? En vez de poner presión, pongo presión parcial de I sobre fracción molar de I que pasa para acá arriba. Y ahora, en lugar de esta diferencial de P, voy a despejar de aquí. ¿Ven? Y diferencial de P me quedará el diferencial de presión parcial sobre fracción molar de I. Entonces, al reemplazar eso, yo simplifico aquí fracción molar de I con fracción molar de I. Y a lo que llego es que RT sobre P diferencial de P es igual a RT por diferencial de presión parcial de I sobre presión parcial de I. Llego a esto que quería demostrar. Es decir, a lo que llego es que el diferencial de energía libre de Gibbs por mol de I, a T y composición constante, fíjense, esto es diferencial de presión parcial sobre presión parcial, es el diferencial del logaritmo natural de la presión parcial. Entonces les decía, el diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial de I, a T y composición constante, va a ser igual a RT por el diferencial del logaritmo natural de presión parcial de I. ¿Ven la similitud que existe con esta ecuación? Es una extensión directa de la misma ecuación que vi para gas ideal puro, bueno, ahora para un gas ideal en una mezcla. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, en vez de poner diferencial de energía libre de Gibbs por mol, pongo diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial. Y en vez de poner la presión P, pongo la presión parcial. ¿Estamos? Entonces, esta relación se dará en una mezcla de gases ideales. Ahora, para una mezcla de gases reales o eventualmente de líquidos, una mezcla en cualquier otro estado, hago lo mismo que hice cuando vi sustancias puras. Es decir, tomo una ecuación que toma la misma forma que para una mezcla de gases ideales, pero reemplazo la presión parcial por la fugacidad parcial. Y me quedará de este modo. ¿Ven? Esta es la ecuación que me quedará para una mezcla de gases reales o de líquidos, que me queda como una extensión de una mezcla de gases ideales, donde reemplazo presión parcial ahora por fugacidad parcial. Y entonces me quedará que para una mezcla en cualquier otro estado, que no sea de gases ideales, tendré que el diferencial de energía libre de Gibbs molar parcial de I, a T y composición constante, va a ser igual a RT por el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad parcial de I en esa mezcla. Donde, fíjense ustedes, en el límite, cuando la presión tiende a cero, yo tendré una mezcla de gases ideales. Entonces, la fugacidad parcial de I tiene que tender a la presión parcial de I. Y este límite de este cociente se me tiene que hacer igual a 1. Es decir, tengo un comportamiento de una mezcla de gases ideales. Cuando la presión tiende a cero, tendré una mezcla de gases ideales. Y por lo tanto, la fugacidad parcial de I, se tiene que hacer igual a la presión parcial de I. Esta ecuación se tiene que hacer igual a esta otra justamente cuando estoy en el límite de presión cero y tengo una mezcla con comportamiento de gas ideal, ¿no es cierto? ¿Estamos? De aquí surge, recuerden que este cociente define lo que yo llamo coeficiente de fugacidad. Para una mezcla, ahora el coeficiente de fugacidad será un coeficiente de fugacidad parcial, por eso le pongo aquí el sombrerito de parcial, coeficiente de fugacidad parcial del componente I en la mezcla. Va a ser igual a la fugacidad parcial de I sobre, y en vez de poner presión parcial de I, pongo fracción molar de I por la presión total, que por ley de Dalton
Recuerden que la presión parcial de I es la fracción molar de I por la presión total. Bien, entonces, así quedará definida justamente lo que yo llamo el coeficiente de fugacidad parcial de un componente I en una mezcla genérica cualquiera. Quedará como la fugacidad parcial de I en esa mezcla sobre la fracción molar de I por la presión de la mezcla. Bien, fíjense que si yo lo que tengo es una mezcla de gases ideales, si tengo una mezcla de gases ideales, este coeficiente de fugacidad parcial va a valer 1. Recuerden que el coeficiente de fugacidad es una medida de qué tanto se desvía el comportamiento de mi gas real respecto al comportamiento de gas ideal. Si yo tengo una mezcla de gases ideales, este coeficiente de fugacidad parcial del componente I va a valer 1. Y si esto vale 1, llegaré a que la fugacidad parcial del componente I en una mezcla de gases ideales, esto vale 1, así que esto lo despejo de aquí y me quedará igual a la fracción molar de I por la presión total de la mezcla. ¿Que esto es igual a qué? ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual eso? Esto es igual a la presión parcial. Es igual a la presión parcial, ¿sí? Por la ley de Dalton. Es igual a la presión parcial del componente I en esa mezcla. Lo que estoy diciendo es esto, ¿ven? Cuando tengo una mezcla de gases ideales, la fugacidad parcial del componente I en la mezcla es igual a la presión parcial del componente I en la mezcla. Si no tengo una mezcla de gases ideales, esa diferencia en el comportamiento está corregida por este coeficiente de fugacidad parcial. Y por lo tanto me quedará que la fugacidad parcial de I será este coeficiente de fugacidad parcial que corrige el comportamiento respecto del comportamiento de gases ideales por la presión parcial, que es la fracción molar de I por la presión total. Bueno, esto que puede parecer un poco enroscado comentado, van a ver que con 1 o 2 ejercicios esto ya que queda claro. Bien. Bueno. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? La conexión, Bernabé, sí. Sí, se escuchó perfecto. ¿Se escucha? Yo Sí. ninguna duda. ¿No? Bueno, por supuesto, esto puede parecer un poco... Me perdí un poco, pero No, a ver, no era puede nada parecer un difícil. poco, exacto, puede parecer un poco, lógicamente, si hablo de presión parcial, de fugacidad parcial, coeficiente de fugacidad, bueno, esas cosas son nombres que por ahí al principio pueden llegar a confundir, pero nada, solamente lo que les quiero decir es que si yo, de la expresión que había deducido para fugacidad, para un gas ideal puro, ahora si lo extiendo a una mezcla de gases ideales, esta misma ecuación ahora se queda expresada de esta manera, ¿ven? Donde en vez de poner energía libre de Gibbs por mol, pongo energía libre de Gibbs molar parcial, que es la propiedad que justamente del componente en la mezcla. Y en vez de poner presión P, que es la presión del gas ideal puro, ahora pongo presión parcial de I, que es la presión que contribuye, digamos, el componente a la mezcla, la presión de la mezcla, ¿no? Y ahora extiendo esta expresión, que es para una mezcla de gases ideales, a esta expresión, que es para una mezcla real, en cualquier otro estado, donde lo único que hago es reemplazar presión parcial por fugacidad parcial. Entonces, cuando yo tenga el límite de presión tendiendo a 0, es decir, ahí tendré una mezcla de gases ideales, en ese caso, esta ecuación tiene que converger a esta otra, porque tengo una mezcla de gases ideales. En ese caso, en el límite, cuando la presión tiende a 0, tendré que el cociente de la fugacidad parcial sobre la presión parcial tiene que ser 1, es decir, la fugacidad parcial se tiene que hacer igual a la presión parcial. Eso te dice. Bien. Para cualquier otra situación, digamos, esta diferencia que va a medir la fugacidad parcial respecto a la presión parcial está medida por este coeficiente de fugacidad. Parcial, digamos, de I en la mezcla. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que tiene que quedar de esto. ¿Sí? Bueno. Les decía, respecto de la conexión, se escucha bien. Se escucha, no hay cortes ni nada de eso, ¿no? No, se escucha perfecto. No, Perfecto. sí, bien. En algunos momentos capaz que flaqueó un segundo, pero al toque Bueno, se se corrige. escucha bien en realidad, sí. Bárbaro. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos ahora
vamos ahora a pasar a el apunte que yo les subí ayer, que sería el apunte de esta clase, del día de hoy. Voy a cerrar esto y voy a abrir el apunte del día de hoy. Bueno. Lo que acabo de darles a ustedes recién de la fugacidad, de la definición de la fugacidad para mezclas, es una definición, en definitiva, que, con la cual vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios y demás, pero es una definición, en definitiva, matemática. Lo que voy a hacer ahora es un pasaje, acá voy a hacer una transición que es muy importante que ustedes la entiendan. Es muy importante que quede claro el concepto. Y si no queda claro el concepto, lo vuelvo a repetir 10 veces. Pero es importante que me entiendan el razonamiento que voy a hacer. ¿Por qué? Porque va a formar la base de todo el tratamiento termodinámico que voy a hacer de las mezclas reales. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Es una transición conceptual. Pero es importante que me sigan. Entonces, la primera pregunta que me hago aquí en la página 17 es, ¿cómo me imagino una mezcla de gases ideales? Bueno, yo me la imagino así, a la mezcla de gases ideales. Imagínense, esta es la situación de los componentes puros antes del mezclado, ¿ven? Las pelotitas rojas o naranjas representan, por ejemplo, el gas ideal 1 y las azules el gas ideal 2, ¿no? Entonces, a cada uno de estos gases ideales yo los tengo a P y T de la mezcla, ¿ven? A la presión P y a la temperatura T, igual que la mezcla. Y además, cada una de estas pelotitas, recuerden, como son gases ideales, son puntuales, es decir, no ocupan ningún volumen. Sí contienen una masa, ¿sí? Esa masa será el número de moles de cada uno de ellos. Y además, estas pelotitas no tienen interacciones entre sí. Las tipas están ahí, flotando, no tienen interacción, no interaccionan entre sí. Bien, ahora imagínense, yo retiro el tabique que las separa. Retiro el tabique que las separa y permito el proceso de mezclado. Y llego a esta situación. Las moléculas se mezclaron. Esta es la mezcla. ¿Qué ocurrió durante el mezclado? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaron las propiedades debido al mezclado? Bueno, como analizamos recién, el delta B de mezcla, el volumen, el volumen no cambió. Por lo tanto, el cambio de volumen debido al mezclado valió 0. Tampoco cambiaron ni la entalpía ni la energía interna. Es decir, el delta H de mezcla y el delta U de mezcla, todos valieron 0. Como este proceso de mezclado tiene implícito un desorden, que lo veo acá, ven que este sistema está mucho más ordenado que este. Bueno, eso es lo que me produjo físicamente este delta S de mezcla, que siempre es mayor que 0 porque acá el sistema se me desordenó respecto de esta situación. Y también, como demostré antes, que no lo indico acá, pero lo demostré antes, el delta G de mezcla, que está relacionado con el delta S de mezcla, el delta G de mezcla siempre es menor que 0. Porque esta situación de desorden tiende a reducir la energía libre de Gibbs de mi sistema acá, en la mezcla, respecto de lo que tenía acá, suma de los componentes puros. Bien, eso es lo que yo acabo de algún modo de analizar analíticamente y gráficamente. Bueno, bien. Ahora la pregunta que me hago es, ¿cómo me imagino que las moléculas están acá? ¿Qué configuración adoptan las moléculas acá en la mezcla? Bueno, la configuración que tienen las moléculas acá en la mezcla es completamente al azar. Es lo que yo llamo una mezcla random, ¿sí? Al azar. Está claro, ¿por qué es al azar? Es como si yo agarro pelotitas de un pelotero. Imagínense, ¿vieron las pelotitas de los chicos de los peloteros? Y agarro dos colores, las azules y las rojas. Y tengo en dos bolsas. En una bolsa las rojas y en la otra las azules. Y ahora las mezclo, las tiro para arriba y las mezclo. Y las pelotitas caen y se mezclan y caen al azar. Se mezclaron al azar. ¿Por qué al azar? ¿Por qué al azar? Y bueno, porque no hay ningún efecto que hagan que las moléculas tengan posiciones preferenciales.
¿Por qué es eso? Porque no hay energías de interacción. ¿Entienden? Como no hay energías de interacción, y además todas las moléculas son puntuales, no ocupan volumen, entonces ellas no tienen preferencia por ubicarse más cerca de una que de otra. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que las energías de interacción de las azules con las azules son mucho más intensas que las azules con las rojas. Entonces esa configuración que se formaría en esa situación no sería al azar. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora las azules quieren estar más cerca de las azules. Yo las tiro para arriba y las azules se juntan. Y van de algún modo a expulsar las rojas. Entonces ahí se adopta una configuración que no es al azar. ¿Entienden? ¿Se entiende? Como esa situación no ocurre en gases ideales, no hay interacciones, por lo tanto las pelotitas caen al azar. Y la configuración de las moléculas será al azar. Acá como la represento aquí. ¿Sí? Con una cantidad relativa de cada una de las partículas que estará dada por la composición. ¿Sí? Pero el orden, no el orden, sino la configuración de las moléculas en la mezcla es completamente al azar. Bien, respecto de esto que acabo de decir, ¿alguna pregunta? Acá. Respecto de esto que acabo de decir, una configuración al azar debido a que no hay energía de interacción. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen? Quiero espacio porque voy a hacer acá la transición. Doy la posibilidad que quien quiera me haga una pregunta respecto de esto. ¿No? ¿Sigo? Es importante lo que voy a decir ahora. No es difícil, pero es importante. Bueno. Bien. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a definir un modelo de solución que lo voy a llamar la solución ideal. ¿Cómo voy a definir a la solución ideal? Bueno, voy a definir a la solución ideal como una solución que puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. En cualquier estado de agregación. ¿Sí? Puede estar en cualquier estado de agregación. Y va a ser una solución, la solución ideal va a ser una solución, les vuelvo a repetir, puede ser gaseosa, líquida o sólida, ¿no? Va a ser una solución en las cuales sí existen energías de interacción entre las moléculas, pero en la solución ideal, las moléculas adoptan la misma configuración al azar que las moléculas adoptan en una mezcla de gases ideales. Vuelvo a repetir esto. Voy a definir a la solución ideal, que es una solución que puede estar en cualquier estado de agregación, gaseoso, sólido o líquido, en donde sí existen energías de interacción, y además las moléculas ya no son puntuales, sino que ocupan un volumen. Pero bueno, en la solución ideal, las moléculas adoptan la misma configuración al azar que adoptan en una mezcla de gases ideales. ¿Sí? Entonces, de algún modo, aquí les explico que el modelo de solución ideal es un modelo en el cual las moléculas de las distintas especies son tan semejantes unas a otras que las moléculas de un componente pueden sustituir a las del otro componente sin que se produzca una variación de la estructura especial, ni de las interacciones. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a pensar lo siguiente. Nosotros nos queda claro que la solución ideal es una solución que ya ahora está formada por moléculas que sí experimentan energías de interacción y que sí ocupan un volumen, pero que en la solución ideal la configuración al azar que se obtiene es la misma configuración al azar que se obtiene en una mezcla de gases ideales. La primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿cuáles serían los dos efectos que harían que la configuración de una mezcla no fuese la configuración al azar de mezcla de gases ideales? Bueno, esos dos efectos son los siguientes. El primer efecto es si hay energías de interacción diferentes entre los componentes. ¿Entienden? Lo que les decía recién. Si las partículas azules y las moléculas azules
interactúan con las moléculas azules más fuertemente que con las rojas. Entonces, cuando yo mezclo esto, ya no voy a encontrar una mezcla al azar. ¿Por qué? Bueno, porque voy a tener posiciones que van a ser preferenciales. ¿Cuáles esas posiciones preferenciales? Bueno, las azules más cerca de las azules y las rojas más cerca de las rojas. ¿Entienden? Entonces, para que yo tenga, desde el punto de vista de interacciones intermoleculares, una solución ideal, los dos componentes tienen que tener las mismas interacciones intermoleculares. De manera tal que cuando yo las mezcle, los tipos ni se dan cuenta si están más cerca de las rojas o más cerca de las azules, porque en términos de interacciones, las interacciones son las mismas. ¿Entienden? ¿Se entiende? Ese es un efecto. Y el otro efecto que me podría hacer que cuando yo mezcle estos dos componentes, la mezcla adopte una configuración que no sea al azar, sería en el caso que las moléculas presentasen volúmenes diferentes, tamaños diferentes. Imagínense este caso. Imagínense de vuelta las pelotitas de un pelotero. ¿Sí? Pero ahora, imagínense que las azules son mucho más grandes que las rojas. Las rojas son chiquititas y las azules son mucho más grandes. Las tengo en bolsas separadas. Zoom, las tiro para arriba y las mezclo. ¿Sí? Cuando se mezclan, cuando se forma la mezcla, ahora las rojas, que son mucho más chiquititas, van a quedar confinadas en posiciones en los huecos que dejen las grandes. ¿Entiende? Entonces, ahora ya las rojas no van a tener la posibilidad de quedar en una posición al azar, en cualquier posición, sino van a quedar en posiciones que van a estar determinadas por aquellos huecos que me van dejando las grandes. Entonces, esa situación en la cual los tamaños de las moléculas son diferentes, modifica también la configuración al azar que yo obtengo en mezcla de gases ideales. Fíjense que en mezcla de gases ideales, como las moléculas son puntuales, digamos, ese efecto de diferencia de tamaño yo no los tengo. Entonces, en una solución ideal, si la configuración de las moléculas que yo obtengo en la mezcla es la misma que la mezcla de gases ideales, es decir, completamente al azar, las interacciones de las moléculas, que en la solución ideal sí las hay, las interacciones tienen que ser exactamente iguales. Y además, los tamaños de las moléculas también tienen que ser iguales. ¿Estamos? Entonces, eso se los aclaro acá. Notar que hay dos efectos que pueden operar alterando la configuración espacial de la solución ideal, es decir, la configuración completamente al azar, la configuración random. Y esos dos efectos son diferencias en las energías de interacción intermoleculares y diferencias en los tamaños de las moléculas. ¿Estamos? ¿Sí? Una consulta, Walter. Bernabé, adelante, dale. Entonces, ¿cómo diferencias una solución ideal de un componente puro solo? Porque las moléculas tienen el mismo tamaño y tienen la misma interacción entre... No, está muy bien, pero son moléculas... a ver, en la vida real hay soluciones ideales, soluciones que se comportan como soluciones ideales. Las hay. Sí. Mezclas, por ejemplo, son mezclas de componentes, son diferentes, químicamente son diferentes, pero que experimentan energías de interacción similares. Isooctano, normal butano, por ejemplo, son interacciones que, y en el seminario van a tener un par, ustedes que van a analizar, son compuestos diferentes, sí, pero que tienen interacciones intermoleculares que son similares, y además tamaños también similares. Por ejemplo, mirá, a ver, se dan muchos casos de mezclas ideales en los casos de la gente que trabaja con metales. Por ejemplo, cuando vos tenés mezclas, en metalurgia vos, por ejemplo, tenés aleaciones, ¿sí? que son aleaciones de metales, de elementos que están muy cerca en la tabla periódica. Cromo-níquel, por ejemplo, hay aleaciones de ese tipo, ¿no? Donde vos tenés, los tamaños son similares porque están al lado, pegados en la tabla periódica, ¿entendés? Claro. Las energías de interacción son metálicas, son muy similares de unas con otras. Entonces ahí tenés muchos casos de soluciones ideales. En ese caso son sólidas. También las tenés en estado líquido, en moléculas orgánicas. ¿Estamos? Es decir, siempre tienen que ser, de vuelta, tengan siempre presente que una solución ideal
la característica que van a tener es que la configuración de las moléculas es la misma configuración que una mezcla de gases ideales, es decir, completamente al azar. Y para que se dé eso, se tienen que dar estos dos efectos. Primero, iguales energías de interacción o muy, muy, muy similares entre sí, y iguales tamaños o muy, muy, muy similares entre sí de las moléculas. En esas dos condiciones, si se dan esas dos condiciones, ustedes podrán tener una solución ideal en cualquier estado de agregación. ¿Están? Esa es la transición que yo tenía que hacer y necesito que eso quede claro. Porque si no queda claro eso, todo lo que sigue, vamos a estar haciendo agua sobre las bases. Entonces doy posibilidad para que si hay cualquier pregunta, me la puedan hacer. La mezcla tolueno-benceno también podría ser un ejemplo. Por ejemplo, Bernardo, es muy probable que no sé si, mirá, no sé si no aparece tolueno-benceno en el seminario, pero bueno, es muy probable que tolueno y benceno vos tengas justamente una solución cuasi ideal, un comportamiento de solución muy parecido al ideal. ¿Sí? Sí, Bernardo. Fíjate, energías de interacción son todas, en todos los casos son energías de tipo London, de carbono-hidrógeno, bastante débiles, y además en tamaño, la única diferencia es un grupo metilo, que tenés en el anillo aromático, un grupo metilo en el tolueno y no lo tenés en el benceno. Bueno, digamos ahí probablemente tengas un comportamiento muy parecido a una solución ideal. Muy bien. Bueno, ¿quedó claro en general? Todos me pudieron seguir en ese concepto. Hice una transición ahí. Porque digo, bueno, yo analicé toda la mezcla de gases ideales. Hice toda la termodinámica de mezcla de gases ideales. Y ahora voy a hacer una definición que extiendo. Ahora digo, bueno, llamo a la solución ideal aquella solución que puede estar en cualquier estado de agregación, que tiene moléculas reales, con interacciones y con tamaños. ¿Estamos? Pero aquella solución que las hay en la naturaleza, que presentan esas dos características. Tamaños muy similares o iguales, digamos en rigor deberían ser iguales, pero bueno, muy, muy similares. Y energías de interacción muy, muy similares. En rigor deberían ser iguales. En ese caso, la configuración que yo obtengo de la mezcla va a ser completamente al azar, como la que obtengo en los gases ideales. Y a esa mezcla yo la llamo solución ideal, en cualquier estado de agregación. ¿Estamos? ¿Quedó? Bueno, son las 14. A ver, déjenme ver un poquitito a ver cómo vamos con esto. Bueno, voy a dejar acá, ¿sí? Voy a dejar acá y mañana retomamos sobre este concepto. Pero por favor, recuerden este concepto, ¿sí? Para comenzar con la clase de mañana, recuerden el concepto de solución ideal. ¿Me escuchan?